por la invitación y para poder estar en este evento y poder compartir algunas experiencias, como bien dice el título de la presentación, específicamente desde el punto de vista de la investigación disciplinar al abordar temáticas relacionadas con el VIH. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito por acá. A ver que está un poco lento internet, parece. Si no, nos va a tocar que estar en el plan B, parece que ahí ya avanzó. Bueno, para contextualizar y antes de entrar en la temática propiamente tal, comentarles un poco, si ven que ahí se avanzó un poco más la presentación. Bueno, yo me encuentro trabajando desde hace ya bastante rato acá en esta zona sur austral de Chile. Aquí está el mapa de Chile para que nos ubiquemos un poco. Y justo donde está la flecha está la ciudad donde yo vivo, que es Puerto Montt, justo al inicio de la Patagonia acá en Chile, ¿no? Entonces, para que tengan una referencia, está la imagen del costado, ¿verdad? Somos una ciudad puerto, como muchas también que están contiguas acá a nivel país, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, Chile es un país largo y por lo tanto está muy relacionado con temáticas también del mar. Así que este es nuestro entorno usualmente. Vamos a ver que aquí avance a la siguiente, que les voy a mostrar en la siguiente foto, donde está ubicada una de las sedes de nuestra universidad, la Universidad de los Lagos. Es una universidad de esta región en particular, que tiene una sede en Osorno, la ciudad contigua, y en esta Puerto Montt. Y aquí en el techo azul, que ustedes pueden ver por acá al fondo, se encuentra nuestra sede. Ahí lo más vistoso claramente es ese estadio que se llama el Estadio Chinquihue, que es prácticamente en este sector donde estamos, una caleta de pescadores, una zona portuaria, ¿verdad? Y bueno, para que identifiquen un poco el entorno en el que estamos. Vamos a ver si aquí me favorece un poco el internet en esto que, bueno, cosas que pasan en esta virtualidad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver entonces en lo que les traigo el día de hoy, estos componentes, ¿no es cierto? El origen, de dónde surgió la inquietud en trabajar en estas temáticas, algunos principales resultados de dos investigaciones en particular que me interesa que socializarlas, otros trabajos académicos que se han dado en torno a estos trabajos de investigación y algunas reflexiones finales. Bueno, mientras va avanzando un poquito la presentación, mencionarles que la intención de fondo, más que abordar en detalle aspectos de investigación, em, es poder ojalá llegar a motivarles, ¿no es cierto?, en el desarrollo de investigaciones con una visión muy disciplinar. Recuerden que lo que está haciendo falta a nivel de la investigación, en particular desde nuestra mirada como profesionales de enfermería, es precisamente eso, ¿no? Darle ese toque, la incorporación de nuestros modelos teóricos y toda la base epistemológica que contamos, que efectivamente requiere que la relevemos y más aún en estos tiempos, ¿no? Donde enfermería es más visible y por lo tanto una forma de visibilizarnos más es a través de la aplicación de nuestros modelos teóricos. Bueno, desde el origen comentarles que la primera vez que empezamos a abordar la temática del VIH fue por una inquietud de estudiantes del pregrado, específicamente estudiantes de cuarto año, en una universidad que en ese tiempo era una universidad privada. Olvidé decirles que la universidad donde trabajo ahora y ya desde hace algunos años es una universidad de tipo pública. Y cuando estaba en la privada, un grupo de estudiantes estaban interesadas e interesados para poder abordar la temática del VIH, ¿sí? Entonces empezaron a hacer contactos, una cantidad de situaciones que al final, por la estructura de pronto de lo que se estaba pidiendo como universidad, no pudieron desarrollarla y les invité pues a que la desarrolláramos también como en forma más particular, por decirlo de alguna forma, ya que estaba el interés, pero posteriormente estas estudiantes pasaron al quinto año y acá el quinto año es un año donde se dedican solamente a algo que se llama internado, que es práctica clínica tanto intrahospitalaria como de atención primaria, y por lo tanto ya no les quedaba tiempo de seguir desarrollando esta idea de investigación. Y bueno, en realidad yo me motivé bastante también con la temática, la consideré muy pertinente y empezamos a dar continuidad realmente a toda el contacto institucional que se había dado también con el hospital de la zona para poder desarrollar estas investigaciones. Posteriormente,
vi también como una posibilidad de lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El interés poder de, a través de estas investigaciones, contribuir para poder que se consolide la visión de la disciplina a través precisamente de la aplicación de modelos teóricos propios, ¿verdad? En el ámbito de la investigación y que dé una mirada específica a la temática del VIH. Ya les voy a explicar un poco más adelante también por qué. Y por último, la motivación por conocer más sobre la temática, ¿verdad? Esto es una motivación de tipo personal porque efectivamente es una temática interesante, una temática que poco se aborda, o por lo menos acá en el contexto en general. Y bueno, cuando empecé a ver que también habían personas mayores que vivían con VIH, porque era una temática que efectivamente hasta el momento no había abordado, empecé a verle mucho más interés. ¿Sí? Entonces, hay diferentes motivaciones acá y bueno, claramente, personalmente yo pertenezco, hago parte del colectivo de disidencias sexuales también y por lo tanto es una situación de salud que también ha afectado históricamente a este grupo de población al cual pertenezco también, ¿no? Así que era una forma, una motivación también personal. Bueno, mientras avanza un poco la presentación, algunas cifras muy generales que ustedes ya seguramente han escuchado, ya saben también, que a nivel mundial tenemos aproximadamente 37 millones de personas que viven con VIH, ¿verdad? Y a nivel de Chile encontramos que hay 71.000 personas que viven con VIH, ¿sí? En Chile se considera que esta es una epidemia no controlada, ¿verdad? A diferencia de pronto en otros países de Latinoamérica, la situación ha cambiado bastante, pero en Chile es una problemática muy relevante y por lo tanto se habla de esto, ¿no? Una epidemia no controlada y vemos cómo hay un tema de género ahí muy, muy relevante en el cual efectivamente se ve que afecta mayoritariamente a los hombres en un 84%. Sí, así que es una temática que mantiene su vigencia también para tenerla ahí presente. Bueno, como sigue pegado, ya sé que tengo que avanzar antes. Como estoy acá en la casa, si se dan cuenta, por acá estoy con la interrupción de mi querido gato que está pidiendo que le abra la ventana nomás. Cosas que pasan también en estos entornos, ¿no? Bueno, podríamos hablar entonces desde esta temática que hay un aspecto muy relevante y es el tema de ver el VIH o las personas que viven con VIH, que es la abreviatura que aparece allí en pantalla, ¿verdad? Como quizás un cuidado perdido, porque las personas que viven con VIH van a tener unas necesidades de cuidado específicas, ¿sí? Y por lo tanto, como profesionales de enfermería, nuestra labor es empezar a identificar esas necesidades de cuidado, ¿verdad? Cuando no las identificamos intencionadamente, podemos enfrentarnos a esta temática del cuidado perdido que yo les invito también a empezar a abordar, porque efectivamente nos habla que cuando como enfermeros o enfermeras no vemos, ¿verdad? O no abordamos un cuidado porque realmente no se está evidenciando o no, o lo estamos omitiendo de alguna forma, estamos colocando en riesgo la salud de una persona, ¿verdad? Y esto sucede mucho y aquí hago también un paréntesis o aprovecho para comentarles, estamos en un entorno donde la visión biomédica es muy fuerte, ¿sí? Entonces, si la visión biomédica está presente y todavía arraigada en los entornos de salud, la preocupación va a estar por aspectos de tipo biomédico. Por lo tanto, lo que es psicológico, social y espiritual queda de lado. Y el dejar estos aspectos de lado nos generan también cuidados de tipo perdido. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vemos cómo efectivamente esto puede generar una problemática de salud en las personas y en particular, pues bueno, en este entorno del que estamos hablando de las personas que viven con VIH, ¿sí? Y esto nos lleva precisamente a lo que está escrito ahí abajo, ¿verdad? El fenómeno, al igual que cualquier fenómeno en salud, es un fenómeno complejo, ¿verdad? Y esa complejidad requiere que nosotros abordemos efectivamente estos factores, tanto los personales, sociales y otros fenómenos que se van dando en este tipo de situaciones. A nivel de Chile, me parecía importante mencionarles lo que ha pasado en estos dos aspectos que son clave en la detección del VIH. Uno, que vemos una disminución importante en la toma de muestras venosas para detección del VIH, ¿no es cierto? Y ahí vemos como en el 2019 se tomaron 53.355 muestras y en el 2020 40.638. Entonces ya se empezó a ver una diferencia también importante.
El que haya una menor toma de muestras claramente nos lleva a que efectivamente haya una menor detección, ¿verdad? Y eso ya coloca en riesgo la salud de las personas. Y lo más preocupante también es lo que dice en el segundo cuadro blanco, una disminución de los test rápidos para VIH. ¿Sí? Porque el test rápido es una estrategia que se ha implementado bastante fuerte acá a nivel país y el test rápido pasó en esas cifras, imagínense, 4.235 en el 2019 a 2.553 en el 2020. Por lo tanto, es una situación que va generando también problemas de la mano con el COVID, ¿verdad? O sea, aparece la pandemia COVID y como que se dejó de lado todo el tipo de situaciones que afectan la salud de las personas en general, entre ellas también el VIH. Entonces, claro, pongámonos a pensar que en medio de esta pandemia, ¿quién se iba a poner a pensar en irse a tomar una muestra para VIH? ¿Verdad? Si el temor de salir, el temor de los servicios de salud colapsados, van formando una cantidad de situaciones que van generando también riesgos. Entonces, tendríamos que ponernos a pensar en este contexto de pandemia que ya llevamos 2 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación de salud? ¿Sí? Hay personas que empezó la pandemia sin saber que eran VIH positivas, ¿verdad? Y seguramente siguen sin saber que son VIH positivas, ¿verdad? Y eso es un riesgo muy, muy importante. De hecho, acá a nivel de la región han empezado a llegar personas que llegan al hospital en etapa SIDA, ¿verdad? Y no a raíz por la detección del tema de la pandemia, porque ya sabemos que efectivamente su transmisión tiene que haber sido de hace muchos años atrás o hace algunos años antes también, pero es complejo que efectivamente esta falta de detección temprana nos está generando también problemáticas de salud en la actualidad. Sí, y temáticas que no, que se pensaban que ya se habían resuelto de alguna forma. Bueno, desde el punto de vista de las investigaciones, la primera que quiero comentarles es esta, una investigación que publicamos en el 2018, que se llama Autocuidado y adherencia al tratamiento en usuarios del programa de VIH de un hospital de Chile. ¿Sí? Esta investigación en particular la hicimos con un modelo teórico que ustedes ya conocen también, que es el modelo de la teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Oren. En esta teoría, bueno, aquí esta ilustración nos permite un poco comprender cómo fue la interpretación, ¿verdad? Para poder abordarla en la temática propiamente del VIH. En este caso, vamos a tener en cuenta que una persona que vive con VIH o que se enfrenta a un diagnóstico de VIH, la podemos considerar que se enfrenta a un déficit de autocuidado. Desde los ojos de esta teoría vuelvo a insistir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un déficit de autocuidado. Porque el que yo tenga VIH, por ejemplo, o el que yo tenga cualquier diagnóstico de una situación crónica de la salud, me hace enfrentar a una situación que generalmente es desconocida para mí, ¿no es cierto? Entonces, como es una situación desconocida, yo no sé qué medidas de autocuidado tengo que empezar a implementar. ¿Verdad? Entonces, como es una situación que me genera este déficit de autocuidado, tiene que aparecer en este escenario un profesional de enfermería, como lo ven también aquí en este gráfico, que realmente asume desde este modelo teórico el rol de agencia de enfermería. No es un agente terapéutico, sino una agencia de enfermería eh, para poder guiar a la persona, ¿verdad?, de una mejor forma en la implementación de estas medidas de cuidado y de autocuidado en general. Entonces, para eso se vale el proceso de enfermería para poder empezar a abordar las etapas de valoración, diagnóstico y etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es importante que la aparición del profesional de enfermería en estas situaciones crónicas y en realidad en cualquier situación, ¿verdad?, de la salud de las personas es relevante y esto claramente nos lo dan a entender también los modelos teóricos que nosotros aplicamos en lo cotidiano. Bueno, esta investigación tuvo como objetivo analizar la adherencia al tratamiento de los usuarios y usuarias que estaban en el programa de VIH en consideración de la teoría del modelo de, perdón, la teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Oren. La metodología que utilizamos fue un estudio descriptivo y correlacional de corte transversal en el cual participaron 105 personas, ¿verdad? Y contó con la aprobación del Comité Ético Científico para poder llevarse a cabo. Se utilizó un instrumento que se componía de diferentes elementos. El primero, una escala de valoración de agencia de autocuidado, que es un instrumento que ya también se encuentra validado y usado también en otras investigaciones. El SMART-Q, que es un instrumento que se utiliza para poder medir la adherencia
al tratamiento y que a nivel país, a nivel Chile, se recomienda a través de las guías de atención de personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, recomiendan aplicar este instrumento para poder medir este cuidado en particular. Y además adicionamos un instrumento de elaboración propia para poder medir los componentes del poder de la teoría del déficit de autocuidado. Recuerden, o bueno, puede ser que aquí hayan también estudiantes de semestres de pronto de años iniciales, en donde la teoría de Dorothea Orem nos dice que hay unos componentes del poder, ¿no es cierto?, frente a una actividad de autocuidado, de cuidado específico. Entonces nos dice que si la persona quiere, si la persona sabe y si la persona puede llevar a cabo la actividad de autocuidado, y son elementos que se deben valorar para poder tener claro el panorama. En este caso, nosotros abordamos los componentes del poder teniendo en cuenta como medida de cuidado o de autocuidado el consumo o la adherencia al tratamiento, ¿no es cierto? El consumo de medicamentos propiamente tal. Bien. Entonces, encontramos como principales resultados que unas características, ¿no es cierto?, de la población. Encontramos que la mayoría son hombres, ¿sí? O eran hombres, perdón, en un 76% sin hijos, ¿sí? En un 61% con estudios completos que iban desde básica hasta posgrado en un 87,7%. Por lo tanto, nos habla de que hay una mayoría, ¿no es cierto?, de la población que tiene una formación también adecuada, es decir, no encontramos personas tampoco con un analfabetismo importante y es una realidad que también acompaña las características de las personas que viven con VIH acá a nivel país, ¿verdad? Al igual que, como les mencionaba, que está enfocada prioritariamente en hombres. Dentro de las características clínicas encontramos que las personas ya llevaban aproximadamente entre 1 y 6 años en tratamiento y habían iniciado el tratamiento en forma inmediata. La sigla TARP es tratamiento antirretroviral y la habían iniciado inmediatamente en un 50,5%. Entonces, ¿qué pasaba con el resto, no es cierto, de las personas que no iniciaron en forma inmediata? Les preguntamos por qué y allí surgieron lo que ustedes están viendo allí, ¿no es cierto? Hubo un temor a perder el anonimato. Entonces, las personas por temor, ¿no es cierto? Porque ya tener que ir a solicitar un medicamento, perdón, o a retirarlo, les iba a generar que perdían o tenían la sensación de pérdida de anonimato. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver también con los tabúes que existen todavía frente a la temática del VIH. La negación, ¿verdad? Porque efectivamente eran personas que entran en una etapa, reciben un diagnóstico y empiezan con la negación, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí, me voy a recuperar, no necesito medicamentos y por lo tanto eso fue una barrera también para poder empezar. Y un tercer elemento también que fue muy importante, que no iniciaron el tratamiento antirretroviral en forma inmediata porque tenían desconocimiento. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, sin avanzar más, estos resultados nos llevan a que aquí hay una labor de enfermería súper potente, ¿sí? Porque uno, el temor a perder el anonimato nos está hablando de un tema emocional de las personas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver efectivamente cómo esa emocionalidad, nosotros la exploramos, la valoramos y tenemos que ver si es necesario el poder vincular a estas personas con otros profesionales, por ejemplo, con el área de psicología, para poder hacer un acompañamiento efectivo, ¿no es cierto? Porque si el temor es lo que me está dificultando hacer una actividad de autocuidado, pues bueno, tengo que garantizar de alguna forma que esta persona pierda ese temor y gane confianza, al igual que la negación. Y en el tema del desconocimiento, claramente nuestro rol es fundamental en el tema de la educación, ¿verdad? Estamos hablando con personas adultas y por lo tanto aquí la andragogía es fundamental. Es decir, la educación que nosotros damos a las personas adultas y cómo buscamos una forma efectiva de poder aclarar los conocimientos y que esto sea un parámetro, ¿no es cierto? Un factor que favorezca la aplicación de estos cuidados. Dentro de las características clínicas también encontramos que la mayoría se encontraban en etapa A, ¿no es cierto? Aquí en este último cuadro ustedes pueden ver las características clínicas también. En etapa A, o sea, una etapa inicial también de la condición de salud, ¿no es cierto?, llamada VIH, el 64% estaban indetectables. Recuerden que la indetectabilidad es un factor que se busca con el tratamiento antirretroviral y que hace que efectivamente el virus no sea transmitible. ¿Sí? Entonces, esto es un factor importante porque las personas tienen que saber que un objetivo terapéutico es llegar a ser indetectables.
¿sí? Acá en Chile se promueve mucho ahora último el tema de indetectable igual a intransmisible, ¿sí? Entonces es un parámetro clave desde el punto de vista de la salud pública lograr este factor. 70.5% de las personas se encontraban en polifarmacia, ¿sí? Y no emplean métodos para organizar sus medicamentos en la mayoría. Miren, un 62,9% de las personas no emplean precisamente métodos para organizar sus medicamentos, ¿sí? Y eso también es un tema que hay que incorporar y enseñar como una medida de autocuidado en esta condición de salud. ¿Sí? Recuerden aquí también, trayendo nuevamente el modelo teórico de Dorotea Orem, ¿no es cierto? Orem nos dice que una actividad de autocuidado tiene que ser enseñada. Nadie nace sabiendo autocuidarse, ¿sí? Por lo tanto, si a mí nadie me enseña como paciente, por ejemplo, o como usuario de un servicio de salud, a que tengo que organizar mis medicamentos y cómo los tengo que organizar, pues bueno, ya partimos con un déficit de autocuidado. Sí, aquí ya sabemos que hay 62% de la población, casi 63, que efectivamente tienen ya un déficit de autocuidado en ese sentido. Y encontramos que la mayoría de las personas tienen un retiro continuo de medicamentos, lo cual era muy favorable en un 80% aproximadamente. ¿Mm? Muy bien. Cuando empezamos a evaluar el tema de la adherencia, ¿verdad? Encontramos que las personas que no eran adherentes eran mayoritarias con un 76,2%, ¿sí? Sin embargo, al preguntarles ya de una forma más cualitativa, ¿no es cierto? Preguntarles directamente, ¿usted cree que es adherente o no al tratamiento? Las personas decían en un 95,2%, efectivamente yo me considero ser adherente. Entonces, miren lo que los instrumentos de valoración nos permiten detectar como en algunos parámetros que la persona no era adherente, ¿verdad? Entonces ya tenemos que empezar a ver cómo la percepción de las personas puede variar y tenemos que empezar a educarles para que sepan qué es la adherencia al tratamiento, ¿sí? Entonces cuando efectivamente se les vuelva a indagar, tengan más elementos para poder dar una respuesta frente a este tipo de situación. Cuando evaluamos los componentes del poder, entonces encontramos que los tres elementos se encontraban mayoritariamente presentes en todas las personas, ¿sí? Entonces, cuando les preguntamos si efectivamente querían llevar a cabo su tratamiento antirretroviral, la mayoría dijo que sí, ¿no es cierto? Casi en un 100%. Aproximadamente o cercano al 75% decían que saben que tenían los elementos cognitivos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esta medida de cuidado lo más pertinentemente posible. Y también la mayoría refirió que podían llevarlo a cabo. ¿No es cierto? Un porcentaje importante también nos dijo que no podían llevar a cabo el tratamiento y indagamos el por qué. Y en esta indagación encontramos que habían causas laborales. En este caso se vislumbró que habían horarios de trabajo que no eran compatibles, por lo tanto, ya era una barrera, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo esa medida de autocuidado, una dificultad, y también el tipo de trabajo. Como les explicaba al comienzo, nosotros estamos en una zona de puerto en donde muchas personas trabajan embarcadas y se pueden ir hasta 3 meses a mar abierto, ¿no es cierto? Y son 3 meses que efectivamente si tienen un diagnóstico de VIH van a requerir un tratamiento por 3 meses. ¿Sí? Entonces, miren aquí cómo temas administrativos son relevantes, ¿no? Para un programa, porque efectivamente cuando nos dicen que el horario les dificulta para poder ir a recibir unos medicamentos, si estamos con un horario de entrega de medicamentos en un horario laboral y las personas por ese horario laboral no pueden faltar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues adecuar el servicio de salud, ¿verdad? En horarios que también favorezcan a que las personas puedan retirar sus medicamentos sin ningún problema. Y con el tipo de trabajo, pues bueno, algo tan sencillo como que si una persona viene y dice que se va a 3 meses, pues bueno, la institución tendrá que garantizar los medicamentos por 3 meses, ¿no es cierto? Entonces son elementos que efectivamente se empezaron a vislumbrar a raíz de la investigación. En otros hallazgos encontramos entonces que la adherencia al tratamiento tenía una relación con otras variables más. Por ejemplo, con el tiempo en tratamiento. Entonces vemos cómo entre más tiempo la persona estaba en tratamiento, su adherencia era mejor. En la etapa de la enfermedad también pudimos ver esta asociación y con la satisfacción usuaria. Miren qué elemento tan importante también lo que nosotros encontramos acá, porque la persona entre más expresaba satisfacción usuaria con la atención recibida en el policlínico o bueno, en el lugar donde les atendían, ¿no es cierto?, su situación de salud,
eso favorecía la situación de adherencia. Entonces, es un parámetro que también lo debemos tener en cuenta como cuando nos sentimos bien tratados como usuarios, esto va a favorecer la aplicación de medidas de autocuidado y en particular esta que es la adherencia de tratamiento antirretroviral. Bueno, aquí encontramos entonces como una conclusión o algunas conclusiones que pese a que la mayoría de la población evaluada refiere tener motivación para el tratamiento, facilidades para acceder al mismo, conocimiento respecto de la enfermedad y capacidad para el autocuidado, se puede establecer que en su mayoría no son adherentes. Entonces miran que ahí hay algo que está fallando, ¿no es cierto? Porque si los componentes del poder nos decían que efectivamente estaban presentes, ¿sí? El por qué no se está logrando la adherencia es un tema también bien interesante y que da para abordarlo, ¿no es cierto? En forma, a través de quizás otro tipo de diseños de investigación. Y también lo que les había mencionado, que contradictoriamente las personas se percibían como adherentes, ¿no es cierto? Y esto configura un déficit de autocuidado en desviación de la salud, ¿sí? A esa conclusión llegamos. Entonces, por lo tanto, podemos llegar a estas conclusiones, por ejemplo, en este primer estudio, porque aplicamos modelos teóricos disciplinares y se dan cuenta cómo es de bonito aplicar también nuestra propia visión, ¿no es cierto?, disciplinar, que precisamente nos lleva a este tipo de conclusiones y claramente de aquí uno puede desprender una cantidad de acciones asistenciales, administrativas, ¿verdad?, en el entorno donde estamos trabajando para que efectivamente las personas puedan tener una mejor calidad de atención y claramente una aplicación de medidas de autocuidado y de cuidado que van a favorecer su salud. Bien, la siguiente investigación que les voy a comentar, que es la investigación número 2, la titulamos como Adherencia al tratamiento antirretroviral como conducta promotora de salud en adultos mayores. Bueno, ya sabemos que actualmente le decimos personas mayores. Esta investigación se publicó en el 2018. De este tiempo para acá hablamos más pertinentemente de personas mayores, ¿verdad? Y también comentarles que esta investigación 2 surgió porque en la primera investigación partimos con un tema que fue precisamente lo que les voy a hablar ahora, ¿no? Un poco del tabú que hay frente al tema del VIH, pero que a nosotros, y ahí hago el mea culpa también, porque yo trabajo con las temáticas de persona mayor, no se me había ocurrido hasta ese momento que podíamos hacer un abordaje específicamente para personas mayores, porque no creí que hubieran personas mayores en este tipo de programas, ¿no? Un tema, como les digo, o sea, partía desde mi ignorancia y ahí pude ver también de mis propios tabúes frente a este tipo de temáticas, ¿no? Entonces, esta investigación en particular, nosotros la desarrollamos desde este otro modelo teórico, que es el modelo de promoción de la salud de Nola Pender. ¿Sí? Entonces, no la Pender, recuerden que nos plantea que se debe llegar a una conducta promotora de salud, ¿no es cierto? La conducta promotora de salud, que es el foco final, que ustedes la van a ver allí señalada, ¿verdad? Pero para poder lograr esa conducta promotora de salud, que en este caso era la adherencia al tratamiento antirretroviral, debemos evaluar las características y experiencias individuales, las cogniciones y afectos relativos a la conducta específica y efectivamente evaluar el resultado conductual, ¿sí? Entonces, para poder llegar a todo eso, nosotros tomamos algunos elementos de este modelo teórico. Entonces, por ejemplo, los factores personales, vimos también la percepción de beneficios, ¿no es cierto? Percepción de autoeficacia, influencias personales y situacionales, y efectivamente las aplicamos en el contexto de la investigación. Permítanme ahí que avancemos. Muy bien. Entonces, algunos datos importantes también en este contexto, ¿no? Entonces, se calcula aproximadamente por la literatura que en un 10% de la población que vive con VIH van a ser personas mayores, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que esto es una cifra que tiende a aumentar porque efectivamente vemos cómo nuestros países van avanzando a una mayor expectativa de vida y además las personas que están en tratamiento antirretroviral tienen una expectativa de vida también mayor, por lo tanto van a llegar al momento, ¿no es cierto?, de ser personas mayores, también como personas que viven con VIH. Entonces, hay un foco también ahí interesante desde el punto de vista de la gerontología para poder abordarlo, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta y ojalá que ustedes lo incorporen, ¿no es cierto? A raíz de esto que estamos hablando ahora, puede ser que ya lo tengan, pero si no lo tienen, ojalá incorporenlo, que tenemos que evaluar conductas de riesgo en las personas mayores.
Sí, tenemos que reconocer que las personas mayores pueden exponerse a conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, como al sexo sin protección con personas desconocidas, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad que hay que indagarla al momento de valorar a las personas mayores. El consumo de drogas intravenosas que también se da en este tipo de población y también tener en cuenta que, por ejemplo, el consumo de medicamentos que facilitan la función sexual hace que las personas mayores tengan una vida sexual mucho más visible también ahora y mucho más activa. Por lo tanto, es una realidad que nosotros tenemos que incorporar, como les decía, al momento de brindar cuidados a este grupo de personas, ¿no? Bien. Entonces, hay algo que también nosotros podemos incorporar y es que las personas mayores, como bien dice acá, tienden a considerar que el VIH no es un riesgo, al igual que cualquier otra ITS, como que dicen, esto no me va a pasar a mí porque como ya está, ¿qué me va a pasar? Y efectivamente eso hace que bajen la guardia y se expongan mayor a riesgos. Como les decía, hay un estereotipo también de la vejez como una etapa de tipo asexual que hay que empezar a quitar, ¿no es cierto?, ese tipo de mitos porque generan también situaciones de riesgo para la salud. Y hay que tener muy en cuenta que muchas personas, desde el punto de vista sanitario, pueden confundir las manifestaciones del VIH porque lo asocian a temas de la vejez, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien relevante para poder empezar también a inculcar, ¿no es cierto? O sea, cómo tenemos que formarnos como profesionales de salud para poder diferenciar y también detectar tempranamente todos estos riesgos que las personas mayores requieren detectar. Bien, la investigación entonces se desarrolló, tuvo el objetivo de analizar la adherencia a tratamiento antirretroviral como conducta promotora de salud en usuarios y usuarias mayores, ¿no es cierto?, personas mayores del programa de VIH de un hospital público en Chile. La metodología fue cuantitativa, transaccional, descriptiva y correlacional, en la cual la población que teníamos foco eran 23 personas mayores, pero al final terminamos trabajando con 18 y también contó con la aprobación del SEC o el Comité Ético Científico. Aquí hago un paréntesis también porque yo creo que en esta temática nos jugó muy en contra de haber trazado esta metodología cuantitativa porque bueno, como les digo, todo este tema era como nuevo también en el abordaje para nosotros. Por lo tanto, planteamos también una metodología cuantitativa, pero fue nuestra principal limitante, porque ya en el transcurso nos dimos cuenta que, bueno, la muestra era pequeña, ¿sí? Y que efectivamente de un modelo de pronto más cualitativo le hubiéramos podido sacar más provecho, ¿no es cierto? Pero también les voy a mencionar que muchos de los elementos de la recolección de información los pudimos llevar también a cabo o hacerlos visibles a través de otro tipo de productos académicos. Entonces aquí utilizamos también el instrumento que les había mencionado en la investigación anterior, que era el SMART-Q para ver el tema de la adherencia, el test de Jesavach, ¿no es cierto? Que es un test de depresión geriátrica, de tamizaje de depresión geriátrica, el Minimental, ¿sí? El MMSE, que es la valoración minimental abreviada, que se utiliza también en forma cotidiana para valorar, hacer un tamizaje de deterioro cognitivo en las personas mayores acá en el país y un cuestionario con preguntas de elaboración propia específicas para el modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Muy bien. Encontramos entonces como principales resultados que la mayoría de personas también eran de sexo masculino, ¿sí? En un promedio de edad de 65 años, con un nivel educativo alto también, y ahí podemos encontrar o ver, ¿no es cierto?, que eran de formación media a técnico, por ejemplo, en un 50%, 38,8% de formación básica o primaria, ¿sí? Y el 11,1% no tenían formación. Miren algo también bien interesante, el 83% de las personas con las que nosotros pudimos hablar y incluir en esta investigación nos refirió que contó con apoyo familiar y o de amistades desde el diagnóstico, ¿sí? Súper importante también para cualquier momento, ¿no es cierto? El curso de vida, el contar con un apoyo familiar y de amistades ante un diagnóstico en particular, y más cuando es un diagnóstico de condiciones crónicas de la salud y esto fue algo muy favorable también para las personas mayores. Y nos encontramos algo también bien preocupante y era que el 61% de las personas no acuden a grupos organizados. ¿Sí? Entonces ya encontramos allí como, a pesar de que no tiene una relación directa con el tema del VIH,
empezamos a detectar una situación de salud también que es preocupante, ¿no? Como la persona mayor con el tiempo va dejando de lado su participación en grupos y esto le va volviendo también más proclive a que se enfrente a condiciones, por ejemplo, como la soledad, que también es un tema muy relevante para la salud. Dentro de los datos clínicos encontramos que desde el punto de vista cognitivo, a través del test, ¿no es cierto?, que les había mencionado hace un momento, que es el Mini Mental, se daban una condición normal en un 94%, el Yesavage, que es el tamizaje de depresión, también en un 72% normal. 100% de las personas que entrevistamos estaban en etapa A de la condición de salud VIH y con carga indetectable, ¿sí? Tenían otras patologías, pero esas otras patologías no eran de tipo infeccioso, sino más bien de tipo crónico, ¿no es cierto? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, que también son un tema súper relevante. Y un tema muy, muy relevante también en este tipo de población es la presencia también de polifarmacia. ¿Sí? Encontramos 83% de las personas en polifarmacia y esto ya obviamente se considera un síndrome geriátrico, ¿no es cierto? Que es relevante abordar. Entonces, si estamos aquí, es el resultado, ¿no es cierto?, de tener este conjunto de patologías crónicas, donde si la persona tiene VIH, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertensión, tiene diabetes, ya sabemos que ahí va a generar una cantidad de consumo de medicamentos que puede también colocar en riesgo, ¿no es cierto? Si no hay un buen seguimiento desde el punto de vista de los efectos adversos y más teniendo en cuenta la condición de salud, ¿no es cierto? Toda la condición de salud, un análisis que requiere ser mucho más específico y por lo tanto se requieren también personal de salud formado en ámbitos gerontogeriátricos que puedan hacer un análisis también pertinente. ¿Sí? Y encontramos, al igual que en la investigación anterior, que ninguna de las personas, o sea, perdón, el 61,1% de las personas no utilizaba ningún método para organizar sus medicamentos. Así que volvemos a encontrar en el escenario de las personas mayores la misma información que en las personas que en otra de menor edad, ¿no? Al igual que la investigación anterior, también la autopercepción de adherencia en las personas mayores eran 100%. El 100% dijo que ellas eran adherentes, ¿sí? Bueno, algo muy importante al comparar de pronto con la población o la investigación que yo les mencioné hace un momento era que efectivamente las personas mayores en esta investigación daban cuenta de que eran adherentes, ¿no es cierto?, en su mayoría. Entonces nos aparecía aquí que de acuerdo con el SMAQ total, eran adherentes en un 57,3%. ¿Sí? El SMAQ, que es este instrumento, tiene una parte cualitativa. ¿Sí? Este tiene dos componentes, una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Si nosotros vemos solamente el componente cualitativo, la adherencia reportaba mayor en un 94,4%, ¿verdad? Pero cuando aplicamos el instrumento completo, ahí variaba la adherencia y nos daba ese 57,8%. Esto los traje porque era importante ver esto, ¿no es cierto? Cómo la subjetividad, ¿verdad? Nos puede dar una percepción también claramente de mejor adherencia y efectivamente cuando llegamos a aplicar un componente un poco más objetivo de evaluación, la adherencia final va a cambiar. ¿Sí? Entonces es muy importante que cada vez que abordemos este tipo de temáticas tengamos este tipo de perspectivas, ¿no es cierto? También algo que nos dé la importancia de la percepción de las personas pero también que nos permita de alguna forma cuantificar para poder guiar nuestras acciones también de una forma pertinente, ¿no? Encontramos también entonces que la percepción de autoeficacia y de pocas barreras era mayoritaria en las personas. El tratamiento antirretroviral lo veían como benéfico para la salud y tenían también motivaciones para poder llevar a cabo el tratamiento. Y la mayoría de las personas también tenían un referente o un modelo a seguir. Sí, y eso es bien importante dentro de este modelo de salud, perdón, de promoción de la salud, porque efectivamente eso les da la motivación, ¿no es cierto? O ven en alguien la posibilidad de poder ser un factor de motivación para poder llevar a cabo estas medidas de autocuidado. Otros datos en particular, por ejemplo, dejaban de tomar los medicamentos si se sienten mal versus la adherencia. Entonces, claramente vemos que si alguien tiene la percepción de sentirse mal al tomar un medicamento, va a dejar o a disminuir la adherencia. ¿Sí? Al igual que si hay sentimientos negativos. La persona que empieza a tomar un medicamento ya diciendo que eso le va a caer mal, ¿sí? Va a hacer un favor va a ser un factor que desfavorezca, ¿no es cierto?, el tema de la adherencia propiamente tal.
Y encontramos también que la adherencia, por ejemplo, versus las motivaciones y el consumo, pese a cualquier circunstancia, se daba, ¿no? O sea, la persona que dice yo me tomo los medicamentos como sea, ¿verdad? En cualquier momento, esté como esté, efectivamente eso nos da cuenta de que la adherencia también era mejor, ¿no es cierto? Al medirla con el instrumento. El Minimental, que ya como les había dicho, nos daba normal en la mayoría de la población, guardó relación también favorable con el tema de la continuidad en el retiro del medicamento. ¿Sí? Entonces nos habla cómo es importante también mantener y hacer cuidados específicos para poder mantener cognitivamente a las personas mayores, porque eso favorece también las actividades de cuidado, ¿no? Y la adherencia versus a la percepción de barreras, que también claramente se ve de alguna forma relacionada, ¿no? Cómo la adherencia puede ser mayor entre la percepción de barreras sea menor, ¿verdad? Y eso es algo que también efectivamente logramos evidenciar. Bueno, aquí encontramos entonces como conclusión de este segundo estudio que las personas mayores han cumplido con la adherencia como conducta promotora de salud, favorecida claramente por factores de tipo personal, ¿no es cierto? Otro concepto también de este modelo de promoción de la salud, que esos factores eran que no tenían deterioro cognitivo o del ánimo, ¿sí? Y también factores como de tipo sociocultural como las amistades, ¿sí? Y el tener, por ejemplo, familia, ¿no? Como apoyo, que es un factor súper clave para poder aplicar estas medidas de cuidado. Otra conclusión, por ejemplo, que existe autoeficacia. También en algún momento nosotros le preguntamos sobre la autoeficacia y esto tiene que ver que se ve favorecida, ¿no es cierto?, por la baja percepción de barreras y que se ve benéfico el tratamiento antirretroviral. Y en general las personas se sentían motivadas para poder lograr el consumo de medicamentos. Así que aquí también hay otro factor clave, ¿no es cierto? O sea, miren, muchas veces se enfocan que alguien no quiere tomar medicamento, entonces empiezan a regañarlo, empiezan, o como dicen acá en Chile, a retarlo, ¿sí? Pero en realidad no se está viendo de fondo qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? O sea, qué es lo que pasa con la persona. Entonces, muchas veces lo que se requiere es motivarla. Entonces, como profesionales de enfermería, sabemos que desde este modelo podemos encontrar los focos de motivación y empezar a trabajar, de ser necesario también con otros profesionales para poder que esta motivación crezca, ¿verdad? Y por lo tanto favorezca las conductas de cuidado como el consumo de medicamentos. Y esto lo podemos extrapolar en realidad a cualquier condición crónica de la salud, ¿sí? Como un factor de riesgo también que detectamos acá, la mala adherencia, bueno, claramente en algunas personas mayores y el que no lleven métodos para organizar sus medicamentos, al igual que en el grupo poblacional de la primera investigación. ¿M? Voy a presentarles también, ya en forma un poco más breve, algunos otros trabajos académicos que pudimos realizar a raíz de todo este trabajo de las investigaciones relacionadas con el VIH, ¿sí? Uno fue actitudes y prácticas sexuales relacionadas con el VIH y SIDA, que le hicimos con otro colega, que efectivamente abordamos estudiantes de enfermería y esto fue una publicación que también logramos sacar, ¿no es cierto? En el 2018 se publicó y que efectivamente nos lleva a considerar diferentes elementos de lo que pasa en el entorno universitario de la formación de enfermería en cuanto a esto, ¿no? Actitudes y prácticas que también resulta interesante de abordaje, ya que somos un ámbito de salud, ¿verdad? Así que ahí les voy a dejar también la inquietud por si quieren llegar a buscar este tipo de artículo, como les digo, está publicado en la revista de la UIS, es una revista colombiana. Avanzamos por acá. Ustedes saben que se me pega la presentación por ratos. Y bueno, aquí también tenemos un ámbito en el cual me permitió expresar también diferentes elementos del contacto que tuve con las personas en el momento de recolectar la información, ¿no es cierto? Las personas que vivían con VIH y que estaban en tratamiento, pero que por los diseños de investigación que utilizamos no lo pudimos expresar. ¿Verdad? Así que muchos de esos elementos los pude expresar a través de este capítulo del libro que se llama Más allá del arco iris, la situación del VIH en Chile. ¿Sí? Lo titulé más allá del arco iris porque recuerden que históricamente el VIH ha estado ligado a la historia de la afección importante que hubo en la población LGTBIQ+, ¿verdad? En los años 70, 80, que es cuando empieza a cobrar vidas, ¿verdad? Y a hacerse notoria esta condición de salud y que posteriormente, bueno, ya se fue masificando y afectando a todo tipo de población realmente, pero se quedó en la memoria
el tema de la afección directa con las poblaciones LGTBIQ+. ¿Sí? Entonces, por eso lo titulé así, ¿no? Más allá del arco iris, para que hagamos una reflexión mucho más amplia y dejemos también de ligar solamente esta temática a este tipo de población. Este libro, bueno, está disponible también, eh, no sé si en formato digital ahora, pero está en formato impreso. Bueno, algunas investigaciones en curso. Tenemos una que se llama Hacia la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en el entorno universitario, que es una investigación también muy, muy interesante, que ya la tenemos los resultados y que estamos también como en proceso de construir la publicación, porque nos ha permitido, por un lado, en la universidad implementar un electivo de formación integral que hable sobre el VIH y otras ITS, que está dirigido a cualquier estudiante de cualquier carrera, ¿verdad? Y en donde podamos hablar de todo este tipo de temáticas y empezar a despejar dudas para que también estas estudiantes o estos estudiantes sean factores, ¿no es cierto?, de cambio y de replicar estos conocimientos en el entorno. Así que en esa investigación estamos también. La otra que también está en curso es estigmas sociales hacia personas viviendo con VIH en el proceso de vacunación COVID. Miren que esta investigación en particular, que también está en proceso, surgió porque varias de las personas que estamos en la academia fuimos de forma voluntaria a hacer vacunación anti-COVID. Y en el proceso de vacunación nos encontramos que de parte del personal de salud con el que estamos trabajando, empezó a haber también algunos estigmas sociales. Sí, en la medida que fue apareciendo personas con VIH al momento de vacunarse. Entonces, ahí se nos generó la alerta y dijimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Y bueno, qué mejor forma de evidenciar también temáticas a abordar que a través de la investigación. Así que armamos también un protocolo para poder abordar esta temática. ¿Sí? Como investigaciones también relevantes que en este momento estamos en proceso y que esperamos también tener los resultados en algún momento para poder llevar a mejorar los cuidados. Y comentarles también un poco que a nivel de la universidad hay una dirección de género que parte de sus trabajos ha empezado a vincular el tema de la investigación como un área que generalmente se ha asociado de una forma a este mundo duro, inflexible, ¿no es cierto?, el conocimiento duro y demás, pero lo vinculó a través de un taller que se llama el collage como medio de expresión de la investigación para que las personas que estábamos investigando viéramos otras formas de expresar lo que habíamos encontrado en las investigaciones. Y esto lo hicimos con una docente que se llama Daniela Zúñiga López, que ella es investigadora en arte y en educación, y cuando a mí me plantearon este tema del collage, yo dije, pero ¿cómo voy a hacer un collage desde la investigación? O sea, me pareció súper interesante y lo terminé tomando porque me pareció muy, muy relevante. Y efectivamente la imagen que ustedes ven al lado, por ejemplo, resultó de la investigación de VIH en personas mayores, ¿no? Con diferentes elementos que daban cuenta de los resultados y que efectivamente era una forma también bien interesante de poder dar a conocer los resultados de otra forma, ¿no? A la que tradicionalmente estamos acostumbrados y acostumbradas en nuestros entornos de investigación. Bueno, contarles un poco o recordar, ¿no es cierto?, la relevancia de que esto es una problemática a nivel mundial. Al comienzo de la presentación les había mencionado también que era importante que enfermería se posicione frente a esta temática, por lo menos acá a nivel país, porque acá encontramos un profesional que tal vez no está en todos los países, que es el profesional de matronería. La matrona o el matrón es un profesional que se dedica al área ginecobstétrica y a lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. Desde mi punto de vista son profesionales que también yo los veo muy afines a enfermería porque prácticamente son enfermeras y enfermeros como de un área específica, ¿no es cierto? Que es esta de la salud y por lo tanto encontramos en el ejercicio profesional, en la atención de personas que viven con VIH, tanto matronas como enfermeras. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nosotros vamos viendo cómo desde el punto de vista de la enfermería tenemos estos modelos teóricos que hacen que el abordaje, ¿no es cierto?, y los cuidados sean vistos con la complejidad que tienen que abordar y claramente eso nos vuelve también con la pertinencia de que estemos trabajando de la mano con el resto de profesionales para poder lograr esa visión integral, ¿no es cierto?, de la salud. Bueno.
Comentarles entonces esto de que enfermería y VIH es súper fundamental, ¿verdad? Porque precisamente nos permite esto de detectar e implementar cuidados pertinentes, el aplicar los paradigmas propios que ya lo he venido diciendo desde el comienzo también, el tener en cuenta el VIH como una temática de género, ¿sí? Eso nos lo dicen los datos epidemiológicos, porque si afecta más a los hombres, bueno, algo está pasando desde el punto de vista del género, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está generando la conducta a nivel de hombres, ¿verdad? Para que esto sea epidemiológicamente más relevante. Eh, Empezar a desenmarcar, como les dije en algún momento, esta problemática de salud como asociada solamente a las poblaciones de las disidencias sexuales o los colectivos LGTBIQ+. Y desde el punto de vista de la investigación, invitarles a que desarrollen investigación, bien sea en esta temática o cualquier otra temática, pero siempre tener la actitud de investigar todo problema que ustedes vean o toda situación que les inquiete de su entorno cotidiano. Busquen la forma de volverlo una investigación, buscar las alianzas, porque uno en la investigación no debe trabajar solo realmente, buscar las instituciones que están interesadas, las colegas que están interesadas también, empezar a hacer estas alianzas que nos llevan a buen puerto también, ¿no? Y saber que sí o sí la investigación nos va a pedir siempre una dedicación exclusiva. Entonces, para quienes estamos en la academia, bueno, es parte de nuestro trabajo, pero para quienes estén en un ámbito hospitalario o de atención primaria, va a hacer un esfuerzo un poquito adicional, ¿no es cierto? Donde vamos a tener que dedicarle un poco más de tiempo para poder sacar adelante este tipo de aspectos. Bueno, y ya casi, casi para finalizar, mencionarles algo que no tiene que ver necesariamente con lo que les estoy hablando de los resultados de investigación en VIH, pero sí con la investigación en general, y es esta palabra que es clave, ¿no es cierto? Y es el tema de la trascendencia, ¿sí? Recuerden que cada vez que nosotros investigamos, cada vez que nosotros hacemos algo, desde el punto de vista profesional, nuestro foco tiene que estar siempre centrado en aportar y en trascender, ¿sí? Eviten, por favor, que en las prácticas de cuidado, en la práctica profesional, en las prácticas de investigación, se permeen, ¿no es cierto?, de forma negativa por el interés personal, ¿sí? O los intereses que sean más, o otro tipo de intereses realmente, ¿no es cierto? Nuestro foco siempre va a estar en que lo que nosotros relevemos desde el punto de vista profesional, como les decía, en la aplicación de cuidados o en la investigación, va a beneficiar a quién? A nuestros usuarios, a nuestras usuarias, pero también va a beneficiar a nuestro colectivo llamado enfermería. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros iniciamos acciones desde el punto de vista profesional, pensando que ese es nuestro foco, las cosas van a ir fluyendo y efectivamente van a aportarnos de una forma un poco más motivante, ¿no es cierto? Y un poco más pertinente también en este bien común, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que lograr y efectivamente por eso la trascendencia. Nosotros somos seres de paso y por lo tanto lo que dejamos son estos legados que efectivamente van mejorando condiciones tanto de la profesión como de nuestros usuarios y usuarias. Em, bueno, acá les voy a dejar también algunos datos de contacto por si en algún momento quieren escribirme por alguna inquietud de lo que les acabo de presentar o algo que quieran aclarar. Mi correo electrónico carlosalberto.fernandez@ulagos.cl o también en el Instagram enfermero Carlos Alberto. Yo ahí estoy subiendo también varias cosas de enfermería porque hago parte de algunas redes de enfermería de acá a nivel país y por lo tanto voy socializando información. Así que les agradezco por el aguante, por la atención eh, y bueno, nuevamente gracias. No puedo decir tampoco otra palabra o no sé cómo expresar más mi gratitud también por este espacio y espero que haya sido también un aporte en el contexto de este evento, ¿no? Así que bueno, voy a dejar de presentar por acá.